La verdad y la verdad os hará libres, con los pastores Aniceto y Silvia Cabrera y su congregación del templo Mahanaim. Les invita a sintonizar este hermoso programa radial. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El templo Mahanaim está ubicado en el 1414 de la Iowa Street en Dallas, Texas 75216. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera les invitan a sus reuniones de servicio. También en la ciudad de Granbury, Texas, en el 3709 de la Contrary Creek Road. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera desean que este hermoso programa radial les llene de gozo y alegría, alabando a Dios en todo momento, y que sea nutrido espiritualmente a través de la poderosa palabra de verdad del Dios Todopoderoso. Amén. Así queda con ustedes este hermoso programa radial. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendiciones. Dios les bendiga, damos gracias al Señor como siempre lo hacemos cuando nos permite llegar también a esta cabina de radio y saludar a usted por estos medios, por el medio que nos escuche. Gracias a Dios que nos permite todavía escuchar la palabra de Dios y aprovechar estos medios para hacerlo. Amén. Llegar hasta donde no tenemos ni imaginación, hasta donde llegamos en este programa, pero la idea es que sea de bendición este programa. Saludos a los hermanos del Salvador, que también estamos allá los martes, como usted ya sabe, los martes a las 6 de la tarde, de 6 a 6 y media, y los sábados de 4 a 4 y media, y hoy estamos aquí en Radio Vida Dallas en 6 a 6 y media. Hoy veremos la segunda enseñanza sobre el tema Cristo permanece para siempre. Esta es la segunda enseñanza con este tema que estamos viendo muy claro, con citas de la palabra de Dios, con textos muy claros y contundentes para contradecir la doctrina errónea que el Señor Jesús literalmente no existe, sino que es el mismo Padre, Jehová de los ejércitos, que solo se cambia de posición y de nombre, pero es la misma persona. O sea, de Padre se transforma en Hijo, dicen por ahí, ¿verdad? Y de Hijo se transforma en Espíritu Santo y luego regresa a su estado natural de Padre. Eso, como suelo decir, ¿verdad?, es una mentira y una herejía contra Dios, contra el Señor Jesús y contra el Espíritu Santo y contra la verdad de la palabra de Dios. Además, están diciendo literalmente que Dios es un mentiroso y que lo que dice la Biblia tocante a los tres es mentira. Y claro que eso solo lo hacen servidores del diablo, ministros de Satanás, que tuercen las escrituras para sacar provecho, para engañar a las personas que no leen la Biblia, que no escudriñan las escrituras para su salvación, porque no les importa mucho su salvación, pero es necesario que se escudriñe en las escrituras, como dice el Señor Jesús, porque las escrituras son las que dan testimonio no solo del Señor Jesús, oiga bien, sino de toda la verdad de Dios, como en la enseñanza de hoy que estamos viendo. Muy claro que los textos dicen que el Señor Jesús vive y vivirá para siempre. En la última cita que nos quedamos en la enseñanza pasada, que fue Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y partiendo de este texto, preguntamos, ¿por qué dice aquí que el Señor Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Qué quiere decir ayer? Que no ha existido eternamente, como se ha enseñado, que el Señor Jesús ha coexistido eternamente junto con Dios y con el Espíritu Santo, pero esto no se puede comprobar de que esa creencia sea verdad, sino que es falsa, porque todo lo que Dios creó, oiga bien, todo lo que Dios creó, lo creó desde Génesis 1:1 en adelante, incluyendo al Señor Jesús y al Espíritu Santo. Por eso dice aquí que el Señor Jesús es el mismo ayer, entendiendo aquí que no ha existido junto con Dios desde la Trinidad, pero también dice que es el mismo hoy, o sea, no ha desaparecido, sino que está a la diestra de Dios como abogado, pero también dice Hebreos 13:8 que es el mismo por los siglos. Este es el punto principal de la enseñanza, o sea, que no va a desaparecer como algunas sectas religiosas dicen, sino que el decir que el Señor Jesús es por los siglos quiere decir que va a vivir eternamente sentado junto a su Padre, Jehová de los ejércitos. Eso a lo menos a mí no me cabe la menor duda que así es y así va a ser. No sé qué entiende usted con este texto, pero el texto está muy claro que el Señor Jesús fue creado en términos bíblicos ayer. Oye bien, términos bíblicos ayer. Esto quiere decir que es el principio de la creación de Dios, como dice la Biblia en Colosenses 1:15. Eso quiere decir ayer, no que es el día de ayer que ya pasó, sino si solo pudiéramos entender y aceptar este texto no hubiera tanta confusión, pero además tenemos que saber que esto que estamos viendo está en la Biblia, que desde los tiempos antiguos ya existían personas que usaban la palabra de Dios para engañar, y en los tiempos de los apóstoles también, y hoy también está profetizado que habría hombres que usarían la palabra para engañar y decir mentiras, pero también Dios ha puesto personas, oiga bien, en todo el mundo que enseñan la verdad de la palabra de Dios, y los que oyen tienen la responsabilidad de buscar en las Escrituras y verificar si es verdad lo que se dice o no es verdad, pero no lo hacen, o muchos no lo hacen.
Pero ahora, vea usted, para comenzar, en 1 de Pedro 3, 21-22, dice, si usted ve, el versículo 21 habla de la resurrección de Jesucristo. Ahora, vea el versículo 22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí está el apóstol Pedro diciendo que el Señor Jesús resucitó y subió al cielo y está a la diestra de Dios. Y si usted ve, Romanos 8:34 también dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Escuchó lo que dice aquí ahora el apóstol Pablo, que el Señor Jesús está a la diestra de Dios. ¿Y para qué está ahí? Dice estos textos que está para interceder por nosotros. Y aquí hacemos una pregunta para las personas que dicen que el Señor Jesús es el mismo Dios, el Padre. ¿Cómo puede una persona estar sentado en su trono? O sea, Dios el Padre está sentado en el trono y Él mismo estar sentado a su derecha. O sea, otra persona, para interceder por nosotros. O sea, Él mismo está intercediendo por nosotros ante Él mismo. ¿Cómo se puede hacer eso? Que Dios está en su trono y Él mismo está a su derecha para interceder por el ser humano. Si es el mismo, ¿para qué sentarse a la derecha? O sea, pararse de su trono y sentarse a la derecha y interceder por nosotros, eso es imposible que lo haga una persona. Ellos dicen que Dios es todopoderoso y lo puede hacer. Sí, pero entonces esto sería una mentira, que Dios está sentado y el Señor Jesús está a su diestra, sentado también a la diestra de Él. Porque entonces se para Dios en su lugar y ya no está en su trono, y se sienta en su lugar y ya está otra vez en su lugar, ya no está a la derecha. Entonces, ¿por qué dicen esto? Porque no hay nadie en el trono, y como va a estar esa misma persona sentada, la pregunta es, ¿cómo va a estar esa misma persona sentada a la diestra de alguien que no está sentado en su trono? A ver, usted ponga dos sillas, por ejemplo, y primero siéntese, oiga bien el ejemplo, en una, y luego párese y siéntese en la otra, que está a su derecha, y observe usted si está sentado a la diestra de usted mismo o no lo está, o quién está a su diestra. Eso es imposible, eso es una mentira del diablo muy clara, que solamente ellos lo creen. Oiga bien, una persona no puede estar así, no usan su razonamiento que Dios les dio para entender las Escrituras. Esto está muy claro, que si yo mismo me siento en una silla y luego me paro y me siento en la otra, ya no estoy al lado de nadie, pues no hay nadie en la otra silla. Entonces las personas que dicen que el Señor Jesús y Dios es la misma persona, no están usando el razonamiento que Dios les dio, sino que tienen la mente, el corazón y el entendimiento cerrado, entenebrecido, y la conciencia cauterizada, porque no saben ni entienden lo que dicen. Como dice la palabra, se creen sabios y son ignorantes de la verdad de la palabra de Dios, como lo estamos viendo con la Biblia. Además, ¿cómo puede una persona interceder delante de alguien que no está, oiga bien, ni enfrente ni al lado de esa persona? O sea, está hablando solo, porque no hay nadie enfrente de él o a su lado. Oiga, esto es una locura, un disparate lo que dicen esas personas que creen que los tres son uno solo, porque dicen cosas que no son lógicas, porque solamente un loco se pone a hablar pensando que tiene a alguien enfrente, pero no hay nadie, solamente un loco lo hace, a menos que crean que también el Señor Jesús está loco, o Dios también está loco, y no dudo que no lo digan, porque tienen una mente diabólica para no aceptar lo que dice la palabra de Dios, como lo estamos viendo. Ahora, vea usted Apocalipsis 1:18, dice el Señor Jesús a Juan el apóstol. El versículo 17 dice, el Señor, yo soy el primero y el último. Esto se refiere a lo que dice en Colosenses 1, que dice que el Señor Jesús es el primogénito de toda creación. Y el versículo 18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo, oiga bien cómo vive, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte y del Hades. Vea usted lo que dice aquí el Señor Jesús, que Él murió, pero que también resucitó y vive por los siglos de los siglos, o sea, para siempre, sentado a la diestra de Dios, como lo vimos en Romanos y en Primera de Pedro. Pero aquí estamos en Apocalipsis 1:18, una revelación del Señor Jesús al apóstol Juan, y Juan en este capítulo de Apocalipsis describe al Señor Jesús que anda en medio de 7 candeleros de oro, y Juan así describe al Señor Jesús. Y si usted ve cómo describe Juan al Señor Jesús, es lo mismo que dice en Ezequiel y en Daniel capítulo 10, es la misma persona que ven estos profetas, lo ve Juan el apóstol. Pero el punto principal que estamos viendo en esta enseñanza es que el Señor Jesús permanece para siempre, vive para siempre, y aquí el mismo Señor Jesús dice de su misma boca que Él vive por los siglos de los siglos. Ahora ve usted Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 13, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oiga bien lo que estoy leyendo, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza.
Oiga bien que menciona dos, al que está sentado en el trono y al Cordero. Será la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí vemos cuando el Señor Jesús resucita y se presenta delante del Padre cuando vence y puede tomar el libro que nadie podía tomar, ni abrir, ni mirarlo, pero el Señor vence y se presenta, oiga bien, delante del que está sentado en el trono, que es Dios el Padre, y aquí vemos lo mismo que en los textos anteriores, que si es uno solo, no puede, oiga bien, el Padre estar sentado en el trono con un libro en su mano derecha y viene el Cordero y se pone enfrente, o sea, él mismo se pone enfrente del Padre para tomar el libro del que está sentado en el trono, que es el Padre, y esto no lo puede hacer una sola persona. Estar sentado y estar enfrente de él mismo, eso lo puede hacer una persona, la misma persona, solamente si se sienta enfrente de un espejo. Solo así está la persona enfrente de otra en un espejo, pero aquí hay dos problemas. ¿Cuáles son? Número uno, que si una persona hace eso de sentarse frente a un espejo, no son dos personas, que como vemos aquí, y en Daniel, capítulo 7, que uno está sentado en el trono, que es Dios, un anciano de días, y el otro una persona enfrente de él, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y aquí vemos que Dios está sentado en el trono y a otra persona que lo describen como un cordero inmolado, pero entonces aquí no es la misma persona, como si se sentara enfrente de un espejo y estar enfrente de él mismo. Número dos, el segundo problema es que aquí en Apocalipsis y en Daniel 7 vemos a uno sentado que es Dios y al Cordero lo ve aquí que en pie, como dice el versículo 6, que estaba en pie un cordero como inmolado. Vea que uno está sentado y el otro en pie. Y si una persona se pone enfrente de un espejo sentado, siempre estará así la persona, sentado, a menos que se pare. Pero si se para, va a estar en pie, pero no va a haber nadie sentado en el trono. En otras palabras, esto que vemos aquí en Apocalipsis 5, 1 al 14, no lo puede hacer una sola persona. Por lógica, tienen que ser dos personas para que uno esté, oiga bien, sentado y el otro de pie enfrente al que está sentado. Si no, de otra manera, esto no lo puede hacer una sola persona jamás, como creen los solo Jesús, que no son tres, sino que es una sola persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y además, algo muy importante, que no ven esas personas ciegas espirituales, que aquí hay millones y millones de ángeles que dan testimonio de que son dos personas, Dios y el Cordero, aparte los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, y aparte todo lo que Dios creó, como lo dicen los versículos 11 al 14, que dicen los versículos 11 y 12, que de todos los millones de ángeles dicen, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Los versículos 13 y 14 dicen, y a todo lo creado, oiga bien, eso está hablando, los primeros versículos hablan del cielo, ahora vea lo que dice el versículo que viene, 13 y 14, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vea que este versículo 14 dice que no solo al que está sentado en el trono, sino también al Cordero. ¿Y quién está en el trono? El anciano de días, Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es el Cordero? Claro que es el Señor Jesús. Entonces aquí están las dos personas, pero además dicen que la alabanza, la honra, la gloria y el poder sean para ellos por los siglos de los siglos. Esto quiere decir para siempre, eternamente, pero en los dos versículos, no solo Jehová, Dios, sino los dos, y es para los dos, entonces es que el Cordero va a existir por los siglos de los siglos, porque la alabanza y todo eso es para ellos. Ahora, vea usted en Apocalipsis 7, 9 y 10, dice, en el versículo 9, que hay una multitud de todo el mundo que está delante del trono y del Cordero. El versículo 10 dice que clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Una vez más, vemos una multitud. Ve usted la diferencia que hay aquí. Esta multitud o son todas las personas de todo el mundo que salieron de la gran tribulación. Si usted lee este capítulo, así lo dice. Si usted lee los versículos 13 y 14, el anciano le dice al apóstol Juan que todos ellos han salido de la gran tribulación, y los versículos 15 al 17 dicen, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá jamás sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero, oiga bien, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. En este
capítulo 7 de Apocalipsis, en los versículos que leímos, que están dos personas, el Padre está sentado en el trono y está el Cordero, y en el versículo 15 está la multitud que sale de la gran tribulación y dicen que le sirven a Dios. El versículo 17 dice que el Cordero los va a guiar. Oiga bien lo que va a hacer el Cordero, los va a guiar y los va a pastorear. Escuche bien y entienda lo que está haciendo cada uno. Dios está sentado en el trono y el Cordero pastoreará a todos los que son salvos. No sé si usted no ve la diferencia que hace cada uno y el nombre de cada uno y la posición de cada uno, porque las personas que creen que los tres son uno, solo es porque leen Juan 10:30, pero no ven ni entienden lo que leen y la diferencia que hay en cada uno. Aquí en cada texto que vemos hay diferencias y mencionan a dos personas con nombres muy diferentes. A uno se le llama Dios, oiga bien, y que está sentado en el trono, y a la otra persona se le llama Cordero. Aquí no dice si está sentado o de pie, solo en algunos textos dice algo del Señor Jesús. Por ejemplo, el versículo 17 dice que va a pastorear y a guiar a todo el que se salve. Y también en otro texto dice que está sentado, pero a Dios lo nombran por su nombre, Dios, y que está sentado en el trono. Y yo no sé por qué estas personas de sectas religiosas, oye bien, se cierran en una idea errónea y no ven lo que dicen estos textos, y esto no lo hacen la mayoría de personas. Solo leen por leer, por costumbre o por compromiso o por necesidad, pero no leen, no escudriñan lo que leen. Y yo le digo a las personas, oiga bien, que cuando lea la Biblia se busque una lupa, sea espiritual, ¿verdad? Claro, los ojos, para que vea el más pequeño detalle de los textos que está leyendo, pero lee solo con una vista normal, natural, humana, y solo ve lo que se ve superficialmente, pero no ve a profundidad, no se sumerge en la profundidad de la palabra, y así no va a encontrar nada la persona en la palabra de Dios. Oiga bien, si no se sumergen con una lupa espiritual para ver lo más profundo del texto, y así leen un 95% de los que leen la Biblia, a la ahí se va, y la Biblia no se lee, a la ahí se va, se escudriña, se indaga, se busca, oiga bien, la verdad de la palabra de Dios. Pero ahora, vea usted Apocalipsis 1, 5 y 6, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea, oiga bien, a Él sea, o sea, a Jesucristo, estamos hablando de Jesucristo, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí ahora vemos a los 24 ancianos que están con Dios. Dicen que el Señor Jesús sea la gloria y el imperio. Antes el que tenía el imperio de la muerte era el diablo, pero ahora lo tiene el Señor Jesús, el imperio. Jesús, oiga bien, ¿usted cuántos testigos hay en la Biblia que el Señor Jesús vive y reina para siempre? Y son puras personas que están en el cielo con Dios y el Señor Jesús. Y claro que los que sean salvos tienen que ser personas que creyeron 100% la doctrina bíblica, la doctrina de Dios, y que creyeron por siempre que Jesús es el Hijo de Dios y que, oiga bien, vive para siempre. No van a ser personas incrédulas que solo creen lo que le conviene o lo que les gusta o lo que les parece bonito o lo que ellos acomodaron a su manera, pero que no creyeron la verdad de la palabra de Dios, sino que se complacieron en la injusticia y en la mentira, y recibirán su justo castigo, como dice la Biblia, por incrédulos, como dice Apocalipsis 21:8, que los incrédulos estarán fuera en el lago de fuego. ¿Fuera de dónde? Del reino de Dios, y estarán en las tinieblas junto con el diablo. ¿Por qué? Por servirle al diablo y por despreciar la salvación que Dios da, y por no creer en la palabra de Dios. Y al no creer en la verdad de la palabra de Dios, dicen que Dios es mentiroso, y eso es un grave problema con Dios. Ahora, vea usted casi todos los textos que hemos visto, están Dios el Padre y el Señor Jesús también, y los textos que estamos viendo dicen que el Señor Jesús vive y reina para siempre, y que a Él le pertenecen la gloria, la honra, el poder, el reino, el honor. ¿Por qué? Porque Dios se lo ha dado, porque Dios ha puesto todo lo que Dios creó bajo la autoridad del Señor Jesús, y todo es de Él. Oiga bien, todo es del Señor Jesús. Y a ellos, al decir ellos que Dios es el único que existe y no obedecer lo que dice la Biblia, estas personas están en un problema enorme contra Dios. Pero ahora, ve usted Apocalipsis 21, 22 y 23, dice, y no vi en ellas, o sea, la ciudad, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, oiga bien, una vez más, y el Cordero, la ciudad
no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero será su lumbrera. Estos dos textos vemos de nuevo a Dios el Padre y al Señor Jesús otra vez juntos, y aquí vemos que la ciudad, la Nueva Jerusalén, no hay templo en ella. ¿Por qué? Porque aquí dice que, oiga bien, que Dios es el templo de ella, el Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de la ciudad. Esto quiere decir que el poder y la gloria de Dios y el del Cordero estarán sobre y alrededor de la ciudad y la van a cubrir. La ciudad va a estar así como está la tierra ahora mismo, suspendida en el aire, y así como no hay nada que cuelgue o sostenga la tierra sobre el poder de Dios, así va a estar la ciudad bajo la cobertura y el poder de Dios. Claro que esto para gente incrédula esto no es posible, pero solo se lo acabo de decir, así como está en la tierra suspendida en el aire. Y si usted le puede dar la vuelta alrededor por el lado que usted quiera y no va a encontrar nada, absolutamente nada que sostenga la tierra ni que cuelgue la tierra, solo el poder de Dios. Eso mismo pasa con todo lo que Dios creó en los cielos. Están ahí y se mueven por el poder de Dios, y el versículo 23 dice que la gloria de Dios va a iluminar la ciudad, porque el sol va a desaparecer. Oiga bien, bajo lo que dice Apocalipsis 21 y 2 de Pedro, el sol va a desaparecer. Todo lo que existe, desde el primer cielo hacia abajo, Dios lo va a consumir con su fuego. Que esto, claro, hay religiones que dicen que esto es mentira y que Dios solo va a purificar esta tierra con fuego, pero no lo va a destruir. Pero ellos darán cuenta a Dios por enseñar esa mentira y engañar a mucha gente. Pero aquí dice que la gloria de Dios va a iluminar la ciudad. Esta no es la gloria que dicen muchos cuando predican que están bajo la gloria de Dios, y conforme a lo que dice la Biblia y lo que hemos enseñado en otras enseñanzas, eso que dicen es una gran mentira, porque esto que dice aquí y lo que dice en Éxodo, cuando aparecía la gloria de Dios en el monte, esa es la verdadera gloria de Dios. Oiga bien, no lo que predican y que creen que es la gloria de Dios, eso no es nada. Eso que sienten es un toquecito muy leve del Espíritu Santo, porque no ven ningún destello de luz, y mucho menos de la verdadera gloria de Jehová, como dice la Biblia. Y aquí dice que el Cordero es la lumbrera de la ciudad. Aquí vemos de nuevo la diferencia de los dos. A uno se le dice el Señor Dios Todopoderoso y el otro el Cordero. De uno dice que la gloria de Dios va a alumbrar la ciudad, y del Cordero, oiga bien, dice que será su lumbrera. ¿Qué es una lumbrera? Aquí el Señor Jesús va a hacer algo parecido a la lumbrera mayor, o sea, el sol. ¿Por qué? Porque aquí así es nombrado el sol, lumbrera, y lo puso Dios para alumbrar la tierra. Y aquí el Señor Jesús se le pone como una lumbrera para alumbrar la ciudad, con su gloria, como dice en Mateo 25 y como dice en Hechos 9, cuando el Señor se le aparece a Pablo, que él mismo dice que la luz del Señor Jesús que él vio era superior a la luz del sol cuando resplandece en su fuerza. Escuche bien el poder de la luz que tiene el cuerpo del Señor Jesús, la luz que tiene su gloria. Es superior a la luz del sol cuando alumbra en toda su fuerza el sol. Pero, oiga bien, la luz del Señor Jesús, la luz de su gloria es superior aún todavía que eso, y con esa gloria va a alumbrar la ciudad y el paraíso de Dios, que Dios hizo para los que se salen. Claro, que no van a ser personas, oiga bien, que no están que no van casi a los templos, que van por allá de vez en cuando, que van cada 15, 20 días, cada mes, cuando se acuerdan de Dios y cuando tienen necesidad. En otras religiones del mundo entero, oiga bien, como ellos creen y le dicen a sus seguidores, claro, que eso es una gran mentira, pero lamentablemente eso le dicen sus líderes a ellos y ellos le creen, y esos líderes mentirosos, y por ellos también van a ser condenados por creerle al hombre y no a Dios y a su palabra, como lo estamos viendo en dos enseñanzas con este tema. Cristo permanece para siempre. En esta enseñanza solo hemos nombrado, o centrado mayormente en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque las citas que estamos viendo hablan de la vida eterna en el reino de Dios, y los textos que estamos viendo dicen muy claro que esto es en el tercer cielo, en el reino de Dios, en la vida eterna, y vemos que el Cordero, o sea, el Señor Jesús, estará presente igual a Dios y al Espíritu Santo, y va a vivir eternamente, no va a desaparecer. Y quiero recargar, de verdad, que las citas que estamos viendo aquí en Apocalipsis no son citas bíblicas que se van a cumplir aquí en la tierra, sino que se van a cumplir en el cielo. Que bien, va a ser para la vida eterna, no van, porque esto ya no va a existir más, como acabo de decir, y esto va a ser en la vida eterna, en el cielo, en el reino de Dios. Ahora, vean Apocalipsis 22:1, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía, oiga bien lo que viene, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Escuchó usted de dónde sale este río? Del trono de Dios y del Cordero. Le pregunto, ¿de cuántas personas
personas habla aquí este texto? Yo veo que son dos personas y con los nombres muy diferentes, pues uno es Dios y otro es el Cordero, a menos que estas personas se atrevan a decir que es uno solo y que el Cordero, que es el Señor Jesús, sea el mismo Dios. Pero eso sería, número uno, una mentira del diablo; número dos, una blasfemia contra Dios; número tres, una herejía que va a destruir a muchos líderes y a muchos seguidores de esa doctrina falsa y de error. Y ahora vea Apocalipsis 22:3, dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, una vez más, estarán en ella. Esto es la vida eterna, esto no es aquí en la tierra, esto es la vida eterna. Dice una vez más: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. O sea, va a haber dos tronos principales, claro, principales, porque ya vimos en una cita, en una enseñanza pasada, que va a haber muchos más tronos todavía. Dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Una vez más, aquí vemos que en la ciudad estará el trono de Dios y del Cordero para siempre, eternamente. Ahora ve Apocalipsis 14, 1 y 4. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre. Oiga bien lo que dice este texto. Después miré, y aquí el Cordero, que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él. ¿De quién? Él, del Cordero, y el de su padre. Oiga bien, se lo voy a leer una vez más. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, ya usted sabe que son de las 12 tribus de Israel, que tenían el nombre de él, o sea, del Cordero, y el de su padre, o sea, de Dios, escrito en la frente. Este texto vemos que está el Cordero, que es el Señor Jesús. No dice que está Dios, y además dice que tienen el nombre de él, o sea, el Cordero. Una vez más se lo repito, y agrega el nombre de su padre en su frente. Y la pregunta es: ¿por qué tienen dos nombres en su frente si solo es uno? Según ellos, según esa religión falsa, ¿verdad? Entonces no es solo uno, sino que son dos, porque aquí están dos nombres, y en todo este libro de Apocalipsis están los dos nombres, pero no solo aquí. Recuerde que el Evangelio de Juan habla de un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en el libro del profeta Isaías habla de una persona que fue llevado como cordero al matadero, que es el mismo Señor Jesús. Y claro, que no están hablando de Dios el Padre, sino del Señor Jesús, que es el Cordero de Dios. No dice que Dios es el Cordero, sino que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga bien, esto está muy claro bíblicamente. No sé para usted, pero para mí está muy claro que Dios es una persona, Cristo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Claro que hay muchos más personajes en el cielo. Están todas las personas que fueron arrebatadas, incluso vivas, e incluso resucitaron en Mateo 27, incluso están los 24 ancianos, está Elías, está Moisés, está Enoc. Oiga, qué bárbaro. No cabe duda que el diablo trabaja bien en la mente de muchas personas. El problema es que, ¿sabe qué? Hay supuestamente cristianos que no leen la Biblia, y son fácil presa para estas personas engañadoras, usadas por el diablo, que tienen una lengua pero terrible para engañar a la gente. Tienen una lengua tremenda para echar mentiras, ¿verdad? Y saber cómo le dar a las personas, ¿verdad? Y saben ellos, mire, esa gente no está esperando que una persona se convierta al Señor. Tan pronto ellos saben que esa persona se convierta al Señor, van y le caen encima. ¿Sabe para qué? Para llevárselo. ¿Por qué no le cayeron antes, cuando andaba de borracho, cuando andaba de marihuano, cuando andaba de pandillero, cuando andaba perdido en el mundo? ¿Por qué no fueron a verlo? Nomás están esperando que la persona se convierta, mire, y enseguida le caen encima para llevárselo. Porque está fácil. Son como los testigos de Jehová, o más bien testigos contra Jehová. Son iguales. Nomás se dan cuenta que una persona lee la Biblia, le caen encima para querérselos llevar fácilmente. Como ellos le ofrecen todo lo del mundo y no es pecado, oiga bien, pues claro, ¿quién no se va a hacer religioso así? Oiga bien, ¿quién no va a ser supuestamente salvo así? ¿Verdad? Yo creo, pero puedo hacer de todo, como el falso profeta de Puerto Rico, ¿verdad? También, que el vino no era pecado, él tomaba y se emborrachaba, murió de cirrosis, solamente por eso, ¿verdad? Entonces, hay religiones muy malas en el mundo entero. Se las pudiera mencionar una por una, pero el tiempo se nos fue. Nos vemos en otra enseñanza de la palabra de Dios. Espero que esta enseñanza sea de bendición para usted, la use para defender su creencia que Dios el Padre, Cristo y el Señor y el Espíritu Santo son personas muy diferentes, y son tres, no son tres en uno, son tres personas diferentes. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos permite, y estamos con otra nueva enseñanza de la palabra de Dios. Dios les guarde. Dios les bendiga.